México ha anunciado que a partir de 2026 el servicio militar volverá a ser obligatorio. Es decir, que todos los jóvenes, sin excepción alguna, deberán de prepararse para ir a la guerra en caso de que fuera necesario. La razón de esta medida es el miedo de que en el futuro cercano Estados Unidos nos pueda intervenir militarmente con el pretexto de los cárteles de la droga. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que en caso de que el ejército de Estados Unidos se atreva a poner un pie en territorio nacional, se cumplirá la frase de un soldado en cada hijo te dio, y de eso hablamos en este video. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el servicio militar en México se podía exentar si sacabas bola negra en un sorteo. La razón es que por su ubicación geográfica, México no tiene riesgo de ir a una guerra. Hasta hace poco tiempo, los jóvenes en México que decidían tramitar su cartilla militar tenían un 50% de posibilidades de exentar el servicio en caso de que sacaran bola negra. Sin embargo, este año solo se les ha permitido al 5% de los jóvenes librarse de este servicio. Para 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional de México anunció que todos los jóvenes, sin excepción alguna, deberán de llevar a cabo su servicio militar. Ya no habrá sorteo y a partir del próximo año todo aquel que quiera obtener su cartilla deberá de presentarse con los militares. El objetivo de esto es aumentar las reservas en caso de que fuera necesario ir a la guerra. Algo similar a lo que está haciendo Venezuela, que es ampliar el reclutamiento ante el riesgo de una invasión. Nicolás Maduro hace esto para poder decirle a Estados Unidos que tiene millones de reservistas listos para la guerra, en que en caso de que se atreva a atacar a Venezuela, tendrá que pasar por toda esta gente. Pues esta es la misma lógica que está siguiendo México para protegerse de cara a un futuro cada vez más incierto. Usted puede alegar que el servicio militar de México no te prepara para la guerra. Y efectivamente esto es verdad. Aún así, cuando tú llevas a cabo este servicio militar, el ejército mexicano en automático te considera parte de sus reservas. Y al formar parte de las reservas, en caso de que hubiera un conflicto bélico, el ejército te podría llamar en automático. De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, el artículo 5º constitucional obliga a todos los mexicanos, en caso de que hubiera una guerra, a servir como soldados, clases u oficiales de acuerdo a sus capacidades y aptitudes. Esto es un cambio gigantesco que ha pasado desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación, pero que tiene grandes implicaciones para México. Eliminar el sorteo militar implica que el gobierno mexicano considera que existe un riesgo real de que en el futuro nos enfrentemos a una guerra. Y esto no lo digo yo, simplemente hay que ver lo que ocurre en otras partes del mundo. Cada vez más gobiernos buscan aumentar el reclutamiento de sus jóvenes en anticipación de futuras guerras. El sitio web del periódico británico The Guardian titula «Francia introducirá el servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia». Emmanuel Macron dijo que el plan para introducir 10 meses de servicio entre los jóvenes de 18 y 19 años ayudará a Francia a responder ante las amenazas crecientes. Francia ha decidido crear un servicio militar voluntario de 10 meses, destinado principalmente a los jóvenes de 18 y 19 años. Ojo, en Francia, Emmanuel Macron ha creado un servicio militar, entre comillas, voluntario.
En 1997, Francia optó por eliminar su servicio militar obligatorio, alegando que el final de la Guerra Fría auguraba una época de paz donde ya no existía el riesgo de otra guerra. Sin embargo, Macron ahora alega que los jóvenes franceses deben de prepararse para ir a la guerra ante el riesgo que existe con la Rusia de Putin. Hace unos cuantos días, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia, Fabien Mandon, dijo que hay que estar preparados para perder a los hijos. En 2011, Alemania eliminó el servicio militar obligatorio. Sin embargo, a partir de este año ha decidido traerlo de regreso. El gobierno alemán lo maneja como algo voluntario, pero sin excepción, todos los jóvenes de 18 años deberán de llenar un cuestionario sobre su interés y aptitudes para el servicio militar. En el caso de Europa, yo creo que allí a todo mundo le queda claro que existe un riesgo real y creciente de que en el futuro los países europeos vayan a la guerra contra la Rusia de Putin. Porque ante todo los países europeos están quebrados y buscan crear lo que se conoce como economía de guerra. De este modo, Alemania se prepara para dejar de ser una potencia exportadora de coches y transformarse en una economía dirigida por y para la guerra. Si los países europeos optan por no ir a la guerra, el riesgo es que en el futuro se enfrenten a revoluciones y caos social producto del colapso de sus economías. Yo creo que a todo mundo le queda claro que el riesgo para Europa es que en el futuro cercano se enfrenten a una guerra contra la Rusia de Putin. Pero, ¿cuál es el riesgo para México? Yo siempre les he dicho que el mayor riesgo que tiene México es que Estados Unidos se vaya a la quiebra, porque en ese escenario es altamente probable que las tropas estadounidenses nos invadan. De hecho, el Pentágono ha anunciado que quiere enfocarse en el continente americano y ya no ser el policía del mundo. El propio Donald Trump ha dicho que quiere ir a la guerra contra los cárteles de la droga que están ubicados en México. Y lo que estamos viendo en Venezuela es realmente un laboratorio de hasta dónde puede intervenir el gobierno de Estados Unidos en un país de Latinoamérica. Hasta dónde puede llevar la guerra sin que exista una reacción de condena contra sus acciones. Lo mismo que estamos viendo que ocurre en Venezuela puede ocurrir en un futuro cercano en las costas de México o de Colombia. Solo que los buques de guerra de Estados Unidos se desplegarían frente a las costas de estados como Guerrero, Michoacán o Sinaloa. De hecho, el ejército de Estados Unidos ya destruyó lanchas frente a las costas de Acapulco, y esta fue una noticia que la mayoría de los medios de comunicación en México optaron por ignorar. Cuando uno ve que la mayor parte de la droga circula a través del Pacífico y no del Caribe, es cuando uno logra entender que si hubiera una guerra contra los cárteles, sería realmente una guerra contra México. Y no es que a Estados Unidos le interese resolver el tema de las drogas. De hecho, Donald Trump ha dicho que va a indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumple una sentencia por tráfico de drogas y armas. La verdad es que a Estados Unidos no le interesa acabar con los cárteles mexicanos. Solo usa este tema como pretexto para poder invadirnos. De hecho, en los países que Estados Unidos ha invadido, como fue el caso de Afganistán, el negocio de la droga no desapareció, sino más bien que prosperó. Es decir, que si Estados Unidos nos invadiera, los cárteles mexicanos van a aumentar su poder. Y en el caso de México estaríamos en una situación donde ya no solo tendríamos que enfrentar a los cárteles de la droga, sino que también tendríamos que defendernos del ejército estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, dijo en agosto pasado lo siguiente. Escuchemos. Un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano, nunca. Y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Por otro lado, al gobierno de México le urge acabar con los cárteles de la droga para evitar que Estados Unidos use esto como pretexto para invadirnos. Y eso es lo que explica el por qué Claudia Sheinbaum destituyó al fiscal Gers Manero, que era bastante ineficiente. Claudia Sheinbaum ha optado por darle todo el poder a Omar García Harfuch, quien ha logrado colocar a personal de su confianza en la Fiscalía General de la República con el objetivo de que éste logre acabar con el crimen organizado y que México se salve de una hipotética invasión estadounidense. Claudia Sheinbaum busca convertir a Omar García Harfuch en el próximo secretario de Gobernación. Si esto llegara a ocurrir, el llamado Superpolicía de México tendrá bajo su control a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la propia Secretaría de Gobernación. Nunca antes en la historia de México un personaje había concentrado tanto poder, y la razón es que si Harfuch fracasa en su lucha contra los cárteles mexicanos, lo que sigue sería una intervención militar de Estados Unidos en nuestro territorio. Y si todavía no me cree, el propio expresidente López Obrador ha reaparecido públicamente el día de hoy y ha dicho que en caso de que hubiera una intervención militar de Estados Unidos o de cualquier otro país en México, él volvería sin duda a las calles. Escuchemos. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Nos ha costado mucho ser un país independiente, soberano. Y si se violara la soberanía, entonces sí saldría a la calle. ¿Ya? En conclusión, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como el expresidente López Obrador, son conscientes de que existe un riesgo real de que Estados Unidos nos invada. Nunca antes México se había encontrado en una situación de este tipo. La única esperanza que nos queda es que Omar García Harfuch pueda acabar con los cárteles. Algo que se antoja complicado y que explica el por qué Claudia Sheinbaum ha decidido darle todo el poder al llamado superpolicía. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted cree que Estados Unidos se va a atrever a invadir a un país que no le ha hecho nada. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.